Hola amigos, reciban saludos cordiales. Desde la Federación le agradecemos que esta tarde nos acompañen a Entrevistas con Corazón. Vamos a contar con la presencia de Ana María Menéndez. Ella es argentina, doctora en farmacia con especialidad en nutrición clínica de la Universidad de Buenos Aires, profesora titular de la asignatura de farmacia hospitalaria y clínica e investigadora de la Universidad de Belgrano en Buenos Aires, profesora de la especialidad de farmacia hospitalaria, miembro del Consejo Fiscal de FELAMPE, integrante del Comité de Redacción y coordinadora del Comité Ejecutivo del CIN. Ha publicado más de 50 artículos en revistas científicas y es fellow de Aspen. Tenemos la grata presencia de Graciela Visconti. Ella es argentina, licenciada en nutrición, experta en soporte nutricional, profesora titular de la Universidad de Córdoba y es instructora del CIN, del CNP e integra el Comité de Pediatría de la FELAMPE. La presencia también de Miriam Berino Ontano. Ella es paraguaya, química farmacéutica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. Es máster en nutrición clínica, es especialista en farmacia clínica, instructora del CIN, del CNP y expresidente de la Sociedad Paraguaya de Nutrición y directora del Comité de Farmacia de la FELAMPE. Estas destacadas líderes de opinión nos acompañan esta tarde para contarnos un poco más de su trayectoria a lo largo de la Federación, pero también nos abrirán las puertas de su corazón. Les agradecemos y sean ustedes bienvenidos a acompañarnos en estas entrevistas con corazón. Gracias. Muy buenas tardes. Una vez más, bienvenidos a las entrevistas a nuestros líderes de opinión. Una entrevista más con mucho corazón. Tenemos el honor de contar en esta tarde de domingo con la presencia de la doctora Miriam Berino, destacada farmacéutica, con la doctora Ana María Menéndez, quien es una química farmacéutica notable y con unos dotes de artista también en otros campos. Y también tenemos nosotros a la licenciada Graciela Visconti. Adelante, prosigamos con la entrevista. Hola, qué gusto compartir esta tarde con ustedes en este conversatorio que va a ser una entrevista de amigas. Y quiero agradecerles, en nombre de FELAMPE, la excelente voluntad de ustedes para poder participar en esta entrevista. Y voy a comenzar preguntándole a mi querida amiga Ana, ¿cómo fue tu inicio, Ana, en el soporte nutricional, en la nutrición enteral y parenteral? ¿Cómo empezaste? Hola, buenos días para todos nosotros. Es un placer estar con ustedes. ¿Y cómo empecé? Yo trabajaba en un hospital de una obra social en Argentina y, y compartíamos el subsuelo. Las farmacias generalmente estaban en el subsuelo, ahora no. Y compartíamos el subsuelo con la nutricionista, con el área de nutrición, de alimentación. Y era una nutricionista del interior, igual que yo, de nuestro país, y nos hicimos muy amigas y empezamos a trabajar en nutrición enteral. Yo empecé con la nutrición enteral. No había productos como hay ahora de tantos laboratorios, había productos separados de glucosa, productos con proteínas, que se llamaba Secalbún, todos los elementos eran por separado, y la nutricionista tenía que mezclarlo para cada paciente. Entonces pensamos en hacer sobres de farmacia, yo los haría en la parte de farmacia del laboratorio, y mezclar, separar los productos de acuerdo a cada paciente y que la nutricionista tuviera que solamente vaciar ya pesados cada uno de los elementos. O sea que empecé con la nutrición enteral. Empezamos comprando en aquella época clara de huevo en polvo, que nosotros en la farmacia la fraccionábamos en frascos color caramelo,
Y bueno, y estudiaba, iba a la facultad y estudiaba la composición química de esos productos, triptofano, a ver si se alteraba con el tiempo, con la luz. Y luego, en el año 79, 80, llegó a nuestro hospital una médica que venía de trabajar en nutrición en Montpellier, en Francia. Era una persona muy simpática, muy cálida, muy querida. Y entonces venía a la farmacia y me decía, yo estaba con licitaciones, compras, 1000 temas y problemas, 3000 productos de farmacia y unos 2000 productos materiales biomédicos, bueno. Y ella venía y me decía, el farmacéutico tiene que estar al lado del paciente también. A mí me parecía una locura en el año 80, pero tanto insistió, que un día subí al piso y vi una paciente que tenía cáncer, estaba amarilla, y me desmayé. Fue mi comienzo. Y bueno, a partir de eso nunca dejé de subir a ver a los pacientes. Hacíamos recorrida de sala una vez por semana. Creamos lo que se llamó la unidad de cuidados alimentarios, con enfermera, nutricionista, médicos, farmacéuticos. Y bueno, no solo trabajábamos en el hospital, sino que una vez por semana salíamos a correr a una plaza. Y nos unimos tanto, que bueno, fue muy importante. Y cómo empecé, y luego empecé a preparar nutrición parenteral. Había unos frascos del laboratorio Rivero que tenían solo dextrosa, eran frascos de 1 litro, tenían 500 mililitros de dextrosa, yo le agregaba ahí los aminoácidos, el sodio, el potasio, el magnesio, lo que teníamos. Y demasiado audaz de mi parte, porque lo preparaba en una campanita que tenía luz ultravioleta y que me había preparado el padre de mis hijos, que es ingeniero, tipo incubadora, y ahí empecé a preparar. Recién en el año 83 tuve un área específica y una campana de flujo laminar para preparar la nutrición parenteral. Así empecé. Después, en el 83 fui a estudiar clínica a Chile en un curso de la OPS. Después fui en el 84 al Hospital de la Santa Cruz y San Pablo y estuve una estancia de más de 1 mes. Aprendí muchísimo, me ayudó a ahorrar años, de pensar cosas. Después estuve en el 92 en el Hospital Necker en París y en el 95 en Viena, en un hospital también en Austria. Y todo eso era todo aprender a aprender. Me asustaba cómo ellos, lo bien que ellos trabajaban y que sí iba a poder lograrlo en nuestro país. Bueno, así empecé. Y tengo una anécdota que te he contado, Graciela, creo, cuando tuve que ir a España. Tenía beca para la estancia, tenía beca para ir al hospital, pero no para el pasaje. Y entonces un tío mío, hermano de mi madre, primero me ofreció que iba a vender su auto para pagar el pasaje, y como le dije que no, vendió los oros que tenía de mis abuelos, y con eso pagué el pasaje para ir a España. Y bueno, y además en ese momento mi hija, que era muy pequeña, tenía 7 años, me dijo una noche,
Los papás pueden viajar, las mamás no. Fue doloroso eso, muy doloroso, pero lo hice igual, gracias a Dios. Bueno, y a partir de esto que vos estás contando, ¿cómo surge la incorporación tuya en ANEP? ¿Cómo se integra ANEP en todo este contexto? Bueno, como te conté, nosotros empezamos con este equipo, con enfermería, trabajando, no teníamos elementos, con nutricionistas, fabricando cosas, usando. Y en el año 82, el doctor Isaías York, un doctor que estuvo en la Sociedad Argentina de Nutrición, un doctor que luchó muchísimo por la nutrición enteral sobre todo, me invitó a firmar el acta de creación de la Sociedad Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral. También me invitó el doctor Perman, los dos, tanto el doctor York como el doctor Perman. Y en el año 82, creo que fue en octubre, se hizo las primeras jornadas de la Sociedad Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral. Yo tuve un tema de hablar junto con el equipo, presentamos varios trabajos, y después, en esa jornada del 82, hubo mucha gente invitada del exterior, de Estados Unidos, de Brasil, creo que el doctor Viela, de Uruguay. Y después estuvieron las segundas jornadas, que fueron jornadas de nutrición enteral y parenteral argentinas, pero también rioplatenses. Y después, en el 86, fueron latinoamericanas. Yo creo que fue una preparación para la creación de FELAMPE, que fue en el año 88. Eso quería consultarte, ¿cómo fue que se incorpora, a partir de todo este proceso que vos nos estás comentando, cómo se incorpora la ANEP a FELAMPE? ¿Cómo empezamos a trabajar en forma conjunta con ellos? Fue un esfuerzo grande, importante de trabajo del doctor de Paula, que el doctor de Paula era un investigador, gastroenterólogo, investigador en Estados Unidos. Había trabajado mucho allá, unos cuantos años, no recuerdo los años, un ser fantástico. Y él conocía, como trabajaba en Estados Unidos, conocía muchos médicos de allá que estaban trabajando. Inclusive yo no sé si fue la primera jornada o la segunda, se pasó un video, un film en el que estaba Dudrick y estaban Shishiboy y una serie de médicos. O sea, fue el esfuerzo sobre todo del doctor de Paula, del doctor Perman y del doctor Shore. Yo creo que ellos hicieron mucho. El primer presidente del Congreso de las primeras jornadas, digo, fue el doctor Shore. También había otro doctor, Rubianes. O sea, ellos hicieron mucho trabajo para crear y para unirse a Latinoamérica y formar la federación. Sí, creo que fue así. Escuchando un poco digamos, me transporté en el tiempo, ¿verdad? Escuchándote tu historia, porque quien más que menos tenemos así nuestras anécdotas y nuestros comienzos, pasito a pasito. Y me decís como farmacéutica, porque yo te conozco como docente, porque mucho viniste por Asunción, y también sé de todas las investigaciones que has hecho. Es más, también tenés un galardón a partir de tu investigación. Entonces, ¿cómo ves ese desarrollo a nivel de investigación en nuestro campo, o sea, a nivel de nuestros países, y cómo estamos, digamos así, comparando con otros? Sé que va a ser una brecha muy grande, pero ¿cuáles serían las dificultades que viste en este campo de la investigación y docencia? Bueno, a ver. Yo empecé
publicando porque creamos, por allá por el 85, creo, 87, 85, creamos el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, que abarca más de 5.000 o 6.000 farmacéuticos. Creamos el primer centro de información de medicamentos. Y mis funciones eran dar cursos en distintas partes de la provincia de Buenos Aires. Me tocaba, no sé, Avellaneda, que son 30 kilómetros, y Bahía Blanca, que son 1.000 kilómetros o 900, ¿no? Cada semana. Y una vez por mes tenía que entregar un trabajo para publicar. Sola o con grupos de personas. Y bueno, así empecé a estudiar para publicar. Publicar lleva mucho tiempo, y me gusta muchísimo. Me gusta mucho estudiar, investigar y publicar. Ahora, la investigación vino después, la investigación pura, no porque al principio eran trabajos de investigación, pero sencillos, que presentábamos en los congresos de farmacéuticos, de farmacia clínica. Pero empezamos con la cátedra de nutrición, con las profesoras de nutrición, ¿no? La profesora, la doctora Portela, la doctora Slobodiani, Sambucetti. O sea, empezamos investigando, por ejemplo, si se descomponía el triptofano. Empezamos estudiando en la facultad, en la cátedra de clínica, de química analítica, estudiando los glóbulos de grasa. La investigación para mí siempre ha sido con dificultad. En nuestro país es con dificultad. O sea, si pudimos investigar en la Universidad de Buenos Aires, fue por la amistad con las profesoras. A ellas les interesaba lo que yo buscaba y bueno, y nos facilitaban los aparatos, los equipos. Y después cuando empezamos a estudiar oligoelementos, fue la Comisión Nacional de Energía Atómica, también por amigos, el que nos, y bueno, cartas, notas con la presidenta, en ese momento era una mujer, de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Yo le expliqué que esto que preparábamos era para niños de 1 kilo, de 500 gramos, y bueno, se sensibilizaba y nos facilitó los equipos, el espectrofotómetro de masa. La universidad después tuvo un equipo para estudiar, la universidad privada que trabajo, la Universidad de Belgrano, pero también conseguir los insumos, los productos, era muy difícil, muy costoso, Y gracias a los laboratorios de especialidades medicinales de nuestro país, a la amistad, también de Uruguay, a la amistad, a trabajar con colegas como Clementina y otros colegas de Chile en forma conjunta, me permitió investigar. No nos faltaron dificultades, pero sigue siendo una de las cosas que más me gusta, la docencia y la investigación. En la investigación hay mucho por hacer, muchísimo. Y hay que ser muy riguroso, y yo tuve la suerte, porque de eso no sabía tanto, yo soy más de la práctica, de tener a una profesora de la universidad con la cual todavía seguimos trabajando. Y ella sí que esto no va, esto no es seguro, esto no se puede escribir, esas cosas de rigurosidad en la publicación. Y después los revisores también, uno llega de vuelta un trabajo a publicar y tenemos 5 revisores con observaciones y uno se agarra la cabeza y después aprende, y cada revisor nos enseña algo más de esas publicaciones. No es fácil en nuestro país, no sé cómo será en otros.
no es fácil, pero es muy divertido. Nos proponemos un objetivo y generalmente encontramos otra cosa. Así es. Yo te voy a sacar un poquito de la ciencia, Ana, porque de tantas cosas que haces, hay una que nos llama muchísimo la atención. Es tu faceta como artista. Cuéntanos un poquito acerca de esto. ¿Cuándo y por qué es que decidiste empezar a estudiar pintura? Cuando yo tendría 5 o 7 años, íbamos con mi hermana, nosotros somos 4, y supongo que mi madre nos mandaba un poco también para sacarnos de nuestra casa, pero iba a aprender a dibujar y a pintar. Y seguí hasta los 12 años más o menos. Y después, bueno, la secundaria, la universidad, no pude seguir estudiando, pero pintando sí. Pintaba paredes, puertas, heladeras, hojas. La pintura es una de mis asignaciones pendientes era. Y cuando pude, mucho más grande, hará unos 12 años o más, empecé a aprender, ir a aprender a talleres diferentes, talleres de dibujo y pintura. Y bueno, y hemos hecho muchas muestras. Por mi tarea en la universidad, hemos hecho en la Universidad de Abogacía, en la de Agronomía, en el Ministerio de Salud, y también en el Centro Cultural Borges, una muestra, la primera muestra sola que fue en el 2012. Y ahí, Ana, yo te interrumpo porque sé que tuviste una linda sorpresa desde mi Asunción querido. A ver si nos comentaba un poco qué pasó así. Sí, imagínense que si presentar un trabajo de investigación a uno le produce nervios y preocupación, como el trabajo de 2 años se tiene que contar en 10 minutos. Hacer una muestra donde uno se muestra casi sin ropas, diría yo. Una muestra de pintura es difícil y excitante a la vez y agradable, pero bueno. Y estaba acomodando con un grupo de gente los cuadros, y de pronto recibo piensen que no es ahora, es el año 2012, hace casi 10 años, ¿no? Recibo un ramo de flores, así grande, de todos colores, que venía del doctor Blas Vázquez de Paraguay, un profesor de la universidad que me ha invitado muchas veces a dar cursos de nutrición, enteral de farmacia, y fue una sorpresa impresionante. No solo eso, que fue hermoso, sino que Dirce, querida farmacéutica y mentora para mí, vino con su marido a quedarse en Buenos Aires para participar de esa muestra. Así que tuve compañía de Latinoamérica una vez más. Fue muy emocionante. Muy emocionante, ¿verdad? Y decime, Ana, como farmacéutica, digamos, ¿cuál o cómo consideras que te quieren recordar? Porque siempre uno tiene a un maestro al frente y que uno siempre dice, bueno, este es mi modelo, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que ¿cuál sería como farmacéutica también tu legado dentro de esta hermosa parte que es la nutrición clínica? Bueno, Miriam, ahí tengo 2 preguntas. Sí, 2 preguntas. 2 preguntas. Que alguna quiero contestar primero yo y después les voy a preguntar a ustedes también. Bueno. Para mí, ¿quiénes fueron mis maestros? Sobre todo desde el punto de vista farmacéutico, ¿verdad? Sí. Mis maestros fueron en Argentina las profesoras de la
facultad, las profesoras de nutrición de la facultad. Ellas publicaban en El Mundo cuando yo las conocí y después, o sea, su trabajo era investigación y publicación, y muchos médicos, como el doctor Horacio González, y no sé si el doctor Pernas, hicieron el curso de posgrado de nutrición básica en nuestra facultad, en esa cátedra. Entonces, en la Argentina, para mí, son las profesoras de la facultad de la cátedra de nutrición. Y en España, que después de aquella perfeccionamiento en el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, que fue tan importante, tan enriquecedor, fui muchas veces a España, me invitaron a hablar, y el doctor Joaquín Ronda Beltrán, de Alicante, que siempre le digo que es mi padre profesional. Él me mostró, me abrió un camino que en la farmacia hospitalaria, en la farmacia clínica y en la nutrición, le voy a agradecer mientras viva. Y, o sea, esos fueron mis mentores farmacéuticos y todos los de Latinoamérica, porque cada vez que visitaba, a mí me tocaba ir a dar un curso, yo aprendía también de lo que estaban haciendo en Latinoamérica. Dirce fue una maestra también, porque ella fue la primera que empezó a preparar, no solo en hospital como hacía yo, sino a preparar desde un centro de mezclas hacia otros hospitales. Y eso lo vi, lo aprendí y lo seguí de Dirce. Y para vos, Graciela, ¿quiénes fueron tus maestros? Y para Miriam. Bueno, en mi caso, a mí quien me entusiasma en todo esto del soporte nutricional en pediatría, que es lo que yo hago, fue el doctor Juan Carlos Pernas, de Argentina, que ya no está con nosotros, pero él, estando en la ANEP, me introduce ahí y empiezo a trabajar y a formarme ya más específicamente en este tema. Y a través de la ANEP ellos me envían después a mí como embajador un poco de ellos para ser instructora tanto del CIN como del CNP. Y no quiero dejar de mencionar a una colega, Tuli, que si bien no me formé con ella, pero cuando yo ingresé por primera vez a FENAMPE, Tuli ya tenía toda una trayectoria, toda una historia, y entonces creo que nos abrió las puertas, digamos, para que las nutricionistas podamos incorporarnos más fuertemente. Y bueno, en mi caso, realmente en la época de estudios de facultad, en la malla curricular no estaba, sino que yo ya me formé mucho después y justamente inicio teniendo como maestras a Ana, a Dirce, en el primer CIN que se hace acá en Paraguay, y de donde salimos los primeros instructores y formadores, así como también en el primer CNP. Y a nivel internacional voy siguiendo un poquito los pasos, digamos, en un curso que Ana hizo en el Sanatorio Mater Dei, y también a nivel de España, yendo al hospital de 12 de octubre de Madrid a ver un poquito lo que es el ámbito, ¿verdad?, de la nutrición clínica. Yo acá quiero agregar un poquito, creo que el trabajo de la interdisciplina se inicia muy fuertemente con el CIN, gracias a Sonia, que fue una de sus fundadoras. Y vos tuviste una participación muy importante, Ana, tanto en el armado del CIN como del CNP, que se hizo posteriormente. ¿Quieres contarnos un poquito de eso? Sí. Nosotros habíamos comenzado en Argentina en el año 95, ese curso que dice Miriam, que era de 6 meses, y en nuestro curso había médicos, adultos, de niños, pediatras, ¿no? Farmacéuticos,
enfermeras y nutricionistas. Cuando, yo no sé cuánto antes, pero pienso que en el año 94 nosotros ya éramos muy amigas con Sonia, ¿no? Amigas de FELAMPE, pero de compartir, o sea, yo por ahí tenía que viajar, yo trabajaba para la OPS y viajaba a Washington a escribir y a trabajar, entonces tenía el pasaje hasta ahí, pero después no tenía la estadía y la inscripción en el congreso de Aspen, por ejemplo, o en los congresos de FELAMPE, entonces nos hablábamos por teléfono y compartíamos la habitación. Y también con Graciela hemos compartido en los congresos la habitación. Y entonces sus hijos vinieron a mi casa a quedarse, Sonia vino al casamiento de mi hija, yo organicé unas jornadas esos mismos días para que Sonia pudiera estar con nosotros en el casamiento de Natalie. Entonces, Sonia me presentó un programa para hacer el que después fue el SINC. Y juntas, ella me decía, ayúdame. Entonces juntas lo presentábamos a los médicos, sobre todo en los congresos de Aspen, y también en los de FELAMPE. Y no era aceptado nuestro curso, estaba el curso TNT, que era para los médicos, y nosotros queríamos incluir a los demás profesionales. Y bueno, y en un momento, creo que fue el año que Carlos Campos iba a tomar la presidencia, que fue 97 o 98, Carlos Campos y el doctor Tan consiguen colaboración de la industria para hacer el SINC. Pero fueron 4 o 5 años seguidos que presentamos el programa que había elaborado Sonia, a la que le agregamos los médicos, porque en un principio se había pensado que como ya había paramédicos no incluirlos, pero luego pensamos que era mejor incluirlos. En realidad nos dijimos, yo dije, sin médicos el curso no se va a hacer. Y el curso logramos que se haga, y Carlos Campos le puso mucha energía, y Dan Weisberg, y en aquel momento Carlos Campos me pidió que yo eligiera farmacéuticas que fueran de Brasil, para no tener que pagar tanto pasaje. Y por supuesto yo conocía a Ana María Rodríguez, de haber ido con la OPS a dar cursos a Curitiba, y conocí a Dirce, y ellas fueron las que nos acompañaron como farmacéuticas en el SINC. Fue maravilloso todo lo que fue escribir y preparar, todos juntos, no sé cuántos eran, 15 personas, todas juntas trabajando, Dan, Carlos Campos, nosotras, hasta la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. Fue fascinante, fue hermoso. ¿Cómo se extrañan esas reuniones? ¿Qué falta que nos hace? Sí, y después el CNP, lo mismo, nos llamaron, escribimos con Dirce, la parte farmacéutica, se presentó en Uruguay por el doctor Luis Nin, que estaba en la presidencia, y se hizo el primer librito. En ese momento vinieron otros médicos, pediatras, el doctor Pernas que nombraste, y corrigieron, modificaron, mejoraron lo que habíamos hecho entre todos, pero la doctora de Chile también estuvo. Isabel. Isabel. Y bueno, y después el CNP siguió su camino, y yo me quedé más trabajando con el SINC, porque bueno, todo no se puede todo, pero sí fue muy lindo, muy interesante todo, muy cálido, de mucha amistad, de mucho compañerismo. Uh-huh. Cuando preparábamos el SINC, nos quedábamos 3, 4 días en un lugar encerrados, desde la mañana hasta la noche. Uh-huh. Y Tuli pedía un shopping para comprar zapatos y ropa, y Melba de Costa Rica, nutricionista, pedía un lugar para ir a bailar. O
O sea que eso era, bueno, si no, no iba. Son hermosas anécdotas, cosas muy lindas que hemos vivido. Nos entusiasmamos hablando de todo esto y creo que nos quedó pendiente una parte de la pregunta que te hizo Miriam, que es, ¿cuál sería tu legado? ¿Cuál consideras que es tu legado a la nutrición clínica, no solo en tu país, sino internacionalmente? Bueno, creo que mi legado ha sido la docencia, ¿no? Siempre hablar sin esconder, ¿no? O sea, yo he planteado en los congresos, cuando me invitaban a hablar de nutrición y de preparación de la parenteral, yo planteaba los problemas. A los demás nunca tenían contaminación, los demás nunca tenían problemas, y nosotros sí teníamos problemas. Y creo que eso, ¿no? El legado desde la nutrición parenteral, la docencia, en el 89 a República Dominicana, con esos calores. En el 91 me tocó un huracán. Creí que no iba a contar más el cuento. Llamé a mi casa para despedirme porque me contaban cosas terribles de los huracanes y había sido muy grave en Costa Rica, no, en Puerto Rico en ese mismo momento. Yo hablé con amigas de Puerto Rico y me decía que había barrido el piso de la universidad. Entonces llamé a mi casa y para despedirme, decirle, acá hay un huracán. Nosotros en Argentina no tenemos idea de lo que es un huracán. Y mi marido me dijo, aquí también hay un huracán. Él estaba desesperado con los chicos. Me dijo eso, pero bueno, eso, la docencia que me encanta, la investigación, lo que he podido publicar. A mí me cuesta, he publicado mucho, pero me cuesta, cada frase la doy vuelta muchas veces. No podría decir que es fácil. Es de trabajo y esfuerzo y ganas y entusiasmo y bueno, esas cosas. Eso creo. Eso, el entusiasmo y las ganas, eso puedo dejar. Bueno, un poco para ir cerrando, yo creo que ha sido una hermosa y emotiva entrevista, Ana, porque nos has contado todo lo que has, tus éxitos, no solo como artista, sino profesionalmente, realmente nos representas muy bien en todos lados, y bueno, esperemos que los próximos congresos realmente pueden ser presenciales. ¿Cómo se extrañan esos abrazos, esos encuentros, volver a vivir todas estas anécdotas tan ricas, tan lindas que comentaste, que no nos alcanzaría todo el día si queremos empezar a contar esas cosas? Pero les agradezco muchísimo la excelente predisposición en esta participación y un saludo para todos. Yo también agradezco que pueda formar parte de usted y sobre todo compartir momentos tan gratos con Ana María. Muchas gracias también por permitirme estar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer verlas. Extraño muchísimo. No es lo mismo dar una conferencia frente a la computadora que hablar y ver las caras de los demás y abrazarnos. Un abrazo para todos, para FELAMPE, para las sociedades que la componen y para ustedes. La entrevista ha concluido. Maravillosas experiencias compartidas una vez más con ustedes. Les agradecemos su presencia y los invitamos, recuerden, al Congreso Virtual de la Federación Latinoamericana, que se realizará del 3 al 6 de julio de este año. Un gran abrazo, descansen en este placentero domingo.